despedimos a Santiago Gutiérrez y le damos la bienvenida a Federico Willy Lafourcade. ¿Cómo te va, Fede? Buen día, Fernando, María Belén. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gusto estar acá con ustedes y la audiencia. Bueno, estuvimos con, yo contaba el otro día, contaba la semana pasada, estuvimos allí en el estudio. No había sanduichito de pan de nuez, pero había cosas mucho más ricas, mucho mejores. No, la pasamos bárbaro, una muy linda conferencia, con poca gente, normal, gente presencial, pero mucha gente siguiendo la conferencia vía YouTube de todo el país, porque yo después al día siguiente, yo te contaba, Fede, comenté en el Diario Rural, especialmente más temprano, de la conferencia, y generó mucha reacción. Ahora, mucha reacción porque hay gente que el tema tributario es un tema que siempre está pendiente, ¿no? Y como que hay cosas que están bien y que de repente no deberían ser tocadas, y algunas cosas que son tremendamente injustas. Ahora Santiago Gutiérrez hablaba un poco del tema, es agrónomo, pero hablaba del tema desde la política, diciendo habría que impulsar determinadas cosas de lo tributario, y yo le encontraba algunos puntos de conexión con la conferencia del otro día. Por eso yo te pedía que hagamos un poco una síntesis de lo que plantearon, porque tuvo como dos partes. Primero le va a pedir a Federico que resuma lo que expusieron 4 contadores, porque estaba Diego Willy, estaba Gaudín y estaba Formoso. O sea que te pido un esfuerzo grande. Pero dejemos de repente la parte descriptiva de cómo es la situación tributaria y vayamos directamente a cuáles son las propuestas o qué creen ustedes que por dónde podría pasar una transformación. Para nosotros, un aspecto que es sumamente importante es que la reforma se tiene que hacer con el sector. Porque cuando analizamos de estos temas con los productores, pequeños, grandes, medianos, locales y extranjeros, muchas veces no están al tanto de lo que las gremiales están pidiendo desde hace un tiempo. No es que las gremiales comenzaron con este pedido, que ya vale la pena ponernos en tema, es qué piden las gremiales: la eliminación de los impuestos ciegos que recaen sobre el sector. Y un poco el Ministerio de Ganadería con el Ministerio de Economía de alguna manera recogen el guante y dicen, sí, está bien, vamos a trabajar en una reforma donde la tributación de los impuestos ciegos pierda relevancia. Impuestos ciegos que son contribución primaria. Los impuestos ciegos son básicamente los que gravan al contribuyente sin tener en cuenta su capacidad contributiva, o sea, sin tener en cuenta la renta que genera. Pero en el caso del sector... Impuesto primaria, contribución inmobiliaria rural, por definición. Después, si vemos cómo funcionan en sí hoy el IMEVA y el 1% de ese moviente, aunque conceptualmente no son impuestos ciegos, podríamos decir, bueno, en la actúan como tal. Y por cómo están concebidos y en base a las paramétricas tan antiguas que están establecidos sobre los que recae la tributación, y podríamos decir que en los hechos podrían ser considerados impuestos ciegos. Técnicamente, para los colegas que me escuchan, digo, aclaro que no lo son. Sí. Pero bueno, entonces, ¿por qué con el sector? Porque bueno, digo, lo hablábamos contigo también cuando nos quedamos después de la conferencia con algún productor que vino del interior, y lo veníamos hablando ya. Hombre de allá de Santa Clara. Le mandamos un saludo. Cuando esto se comenzó a anunciar, que fue cuando asume el ministro en mayo del 21, y ahora recientemente se hace un segundo anuncio, que en el 2023 se comenzaría a ver este tema ya con el sector, nosotros comenzamos a hacer distintos escenarios y empezamos a hablar con los productores. Y le bajábamos a tierra, bueno, ¿qué implicaría un posible cambio? Que ahora lo podemos analizar, y la verdad es que el productor no se hace eco de lo que muchas gremiales están planteando. Entonces, una posible reforma tiene que ser con el productor. Pero vos me querés decir que la eliminación de los impuestos ciegos, cambiando, porque nadie puede pensar en descenso de la presión, no creo que, ojalá pasara, pero no creo que pasara eso, sino que es un cambio de tributación, que la eliminación de los impuestos ciegos no tendría el impacto que se cree que puede tener. Porque, ¿qué implica dejar de tributar? ¿Qué implica pasar a tributar más en base a la renta real? Analicemos qué significa eso, que es de alguna manera lo que las gremiales piden y lo que el Ministerio anuncia que va a ser el camino que puede llegar a recorrer la reforma. Lo que implica es que deje de tener relevancia la tributación en base al IMEVA,
que el IMEVA de alguna manera lo que es una retención que hace, por ejemplo, la planta frigorífica al que remite la Hacienda, y donde ahí se terminó el tema, se agotó con la retención el pago del impuesto y donde el productor burocráticamente no tiene que hacer más nada. Eso es una gran ventaja que le da previsibilidad y simpleza al productor. ¿Qué implica? Bueno, que el productor que hoy está tributando por IMEVA, que quiénes son los que tienen ingresos menores a $260.000, menos de 1.250 hectáreas con IAT 100 y que no tienen una sociedad anónima mediante la cual jurídicamente estructuró el proyecto. Y que opten por el IMEVA. Y que lo no opte, están obligados a tributar y que por lo él. opte. Ya veo que la charla dio efecto. Aprendí. Entonces, ese productor hoy, si prospera una reforma donde tiene que tributar en base a renta real, lo que debería hacer es llevar una contabilidad suficiente, donde tiene que recabar y documentar absolutamente todos los gastos en los que incurre. Hay un problema grave en los prestadores de servicios al agro, donde hay mucha informalidad y el propio contribuyente de IMEVA no está estimulado a reclamar la factura. Bueno, ese productor debería estar atrás de esas cuestiones administrativas, con todas las complejidades que esto implica para el sector, para tributar la renta en base a un criterio real. ¿Qué es lo que dice el productor? No me complique. Quiero simpleza dadas las características de cómo es mi estructura de funcionamiento, por dónde estoy ubicado, por el acceso a determinadas cosas que no tengo, a las que no accedo, como tiene un comercio que está ubicado en la ciudad. Esto me genera un problema de cumplimiento y me genera un mayor costo de cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que busca el productor realmente? El productor es consciente de que hay que redefinir el sistema donde se sinceren cuáles son los márgenes que tienen determinados tipo de cultivos o determinado tipo de proyectos agropecuarios, pero donde no necesariamente tenga que estar mensual o anualmente detrás de una liquidación de un impuesto real, por todo lo que le implica de costo de cumplimiento y de falta de previsibilidad. Entonces, nosotros creemos que es muy importante ir a un esquema donde se piense en un camino intermedio, donde más productores puedan tributar renta de manera ficta. Convengamos que el criterio ficto es una forma de tributar que pueden ejercer aquellos contribuyentes que están entre $260.000 de ingresos por año y $460.000 de ingresos por año. Los que están en ese ingreso, en esa franja de ingresos, pueden optar por tributar ficto. Ustedes tenían una línea del tiempo. Sí, pero tenían una etapa previa a esa, ¿no? A la del ficto. Tenían una etapa previa que son los productores familiares. Exacto. Que para ellos, ¿qué planteaban? La idea es que ese productor sí pueda, o esté desgravado, o que pueda seguir tributando algo muy similar al IMEVA. ¿Quiénes? Estrictamente los que están dentro de la calificación del Ministerio de Ganadería de productor familiar. El resto, hasta los 4 millones de unidades indexadas, $460.000. ¿Que es el grueso, digamos, o no? Yo ¿Es te la diría mayoría? que sí, yo te diría que sí, que es el grueso. Mayoría del número de productores, de repente no la mayoría de hectáreas, pero... Exacto. Que eso sí puedan optar por tributar, pero no amputándose la posibilidad del ficto. Porque en realidad cuando uno habla que con... Que paguen renta, pero por un ficto. Por un ficto, que el ficto claramente tiene que ser sincerado. ¿Por qué? Porque tanto el IMEVA como el IRAE ficto se basan en rindes por hectárea, precios por hectárea y costos por hectárea muy viejos. Entonces, lo que sí hay que hacer es pensar en un camino intermedio donde no todo sea renta real, que se siga optando por el ficto y donde la base de cálculo se sincere a lo que son los tiempos actuales, ya sea por técnicas de producción o por lo que fuese. Y hoy, y nosotros hablamos de por qué con el sector, justamente por esto, porque lo que no puede pasar es que se instrumente un sistema donde después en la práctica quede impracticable porque el productor no lo puede hacer. Y por otro lado, porque nosotros vemos cuando tratamos de decir, bueno, ¿qué piensan unos, qué piensan otros? Eso evita, perdóname que te interrumpa un segundo, pero eso evita tributar por renta ficta, ese gran grueso de productores, le evita al productor un enorme manejo de papeleo, de boletas y de cosas que el productor normalmente odia. Lo evita y es un poco lo que no podemos amputarnos, el que él pueda tener esa simpleza, porque esto es progresivo. Yo no puedo pensar en un productor... Porque, a ver, porque hoy nosotros nos planteamos... Pero no le quita manejo tampoco. Le quita un poco de manejo. No, manejo en cuanto a boletas para descontar y
Digo, la renta ficta tiene de repente, es más rígido, es esto y... Esta pregunta es bien importante, porque una de las preguntas que nosotros nos hacíamos es, ¿el productor hoy puede optar por tributar real? Sí. ¿Por qué no lo hace? Si ¿Por lo qué puede no hacer. lo hace? Pide y reclama poder tributar. ¿Sabemos por qué no lo hace? No. Sí, por esto mismo, por dos motivos. Hoy el productor, no digamos el productor, digamos las gremiales, porque hay una disociación muchas veces entre lo que piden las gremiales, lo que hacen las gremiales y lo que piensa el productor. Pasó con el 1% de semovientes cuando fue al fondo COVID. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué el productor hoy no lo hace? Primero, porque efectivamente genera un costo mayor. Genera un costo mayor porque las bases de cálculo están desactualizadas en base a lo que son las rentabilidades actuales. Entonces, implica un costo mayor. Por otro lado, porque le quita simpleza. Tiene que estar pendiente de un montón de cosas que no quiere, no le gusta y se le complica dada la realidad de trabajo que tiene el productor. Esos son los dos motivos. Claramente, el incremento en la tributación va a venir dado. El que diga que un cambio de este tipo no necesariamente va a implicar mayor carga fiscal, entiendo que... Renuncias fiscales del gobierno no esperemos. Y creo que va a Ojalá haber... vinieran, pero no las esperemos porque es difícil. Claro, creo que necesariamente va a haber una mayor tributación. No, yo te preguntaba la rigidez o lo que le quita cintura al productor, porque eventualmente hay costos que no va a poder Lo que tiene, que no va a poder descontar. el ficto siempre es una opción. Él opta por tributar real o por ficto. Lo que no podemos amputarle es la posibilidad que tribute ficto. No es que es renta real. Real te exige mucho más administración. Exacto, porque hay que reflejar. Y el ficto es un ficto y te olvidas de las boletas y los papeles. Lo que tiene el ficto es una presunción de fondo de cuánto es la ganancia que hay para determinado tipo de producción, determinado establecimiento, con determinada índice CONIAT. Entonces ya hay un estudio estadístico de fondo que dice, bueno, a lo largo del tiempo, para este tipo de establecimiento, para este tipo de producción, la rentabilidad es tanto. La rentabilidad esperada. Y es una presunción de renta. Entonces, en base a eso es que se tributa. ¿Qué es lo que pasa hoy? Esas presunciones de renta para cada tipo de establecimiento son de hace mucho tiempo y están desactualizadas. Por eso vemos un determinado tipo de cultivo que tributa una tasa de IMEVA muy pequeñita, donde no tiene en cuenta, por ejemplo, la tecnificación que hay hoy y donde los rindes son mayores, por decir un aspecto. ¿Qué pasa si tributas por renta ficta y te viene a seca? Bueno, por eso es bravo cuando se habla de justicia en temas de impuestos. Porque cuando uno determina un ficto y tributa, habiendo perdido, porque tuvo una seca y perdió todo, está contribuyendo igual. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando técnicamente se dice, tributan solo el 0,1% un establecimiento agrícola que genera menos de 250.000 hectáreas. Sí, este ejercicio. Claro. Pero ¿qué pasó todos los viejos donde no llovió, donde hubo seca, donde hay plaga, renta negativa, donde hay esto y todo lo otro? Renta negativa y tuvo que ir a poner igual. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero te digo, ¿el ideal no es la renta real? El ideal es la renta real, pero en un contexto en donde progresivamente el contribuyente se va moldando para ir hacia ese estado del arte. Porque, ¿qué prevé un buen sistema tributario? La previsibilidad y la simpleza. Si un sistema tributario no es previsible, no es simple, no funciona. Entonces, en el sector agropecuario, un sistema que no le dé simpleza al productor para tributar va a fracasar. Digo, no lo decimos nosotros, está estudiado esto. No. Entonces, el amputarse la posibilidad de que ejerza la opción del ficto es un error. Hay que ampliar la base de quienes puedan ejercer la opción, pero el productor también tiene que estar informado, y acá todos los actores, ministerios, asociaciones, privados, tenemos que darle información al productor para que vea de que tal vez le puede convenir optar por real y que puede ejercer la opción del real. Si hoy lo está pidiendo, hoy lo puede hacer. Entonces, que tenga los elementos para que pueda instrumentar lo que pide. Es probable determinar si es más caro impositivamente, ¿no? Tributar por renta real que por IMEVA. Es más caro. Es más caro. Es más caro por el siguiente motivo. Perdón, es más caro, va a depender de cada establecimiento, porque si tiene un proyecto de inversión, la tributación puede caer mucha, pero va a caer en un ejercicio o dos. A lo largo del tiempo, sí, podemos presumir de que es más cara. ¿Y cuáles serían los beneficios entonces? ¿De que tira real? Si voy a pagar más.
en mi entender, solamente en los casos que tú decías de que hay pérdida económica en el establecimiento, para que en los malos momentos tribute menos. Ujú. Hay un montón de aspectos que tienen que ser revisados en el sector. Digo, estamos hablando de este porque es el titular de prensa de Sí, cuando sí, se habla, pero obvio. no podemos perder, porque, ¿qué pasa? Quienes defienden una mayor imposición en el sector solo salen a hablar del tema cuando al sector le va bien. Ujú. Ahí dicen, che, les está yendo bárbaro, tienen que tributar Tiene más, que pero pagar más, cuando sí. está la seca, silencio Exactamente. radial absoluto. Mm. Y viceversa con los productores. Entonces, este, tiene que ser con el sector y libre de ataduras ideológicas en pro o a favor del sector. Tiene que ser algo lo más No, y partiendo de la integral. base que tiene que ser, es difícil, como vos dijiste, de justeza en esto, Es ¿no? muy En difícil. cuestiones tributarias, pero de equilibrio, digamos. De equilibrio entre las demandas del fisco y la capacidad contributiva. Hay un sinfín de aspectos más. Los tiempos son cortos, pero hay uno que no nos podemos olvidar, que es el IVA del gasoil. Mm. El IVA del gasoil tiene que ser revisado porque hay un criterio fiscal para la deducción del IVA del gasoil que no solo afecta al sector agropecuario. Hay un montón de sectores de actividad que son intensivos en el uso del gasoil que no pueden descontar el IVA a compras. Un sinfín de prestadores de servicios forestales, un sinfín de prestadores de servicios agropecuarios, empresas que hacen obras viales y de camionería, que tienen un montón de máquinas circulando que no pueden descontar el IVA a compras de gasoil. Entonces la normativa tendría que prever que más sectores puedan descontar el IVA del gasoil y sin topes, porque el tope está también hecho en base a paramétricas y formas de trabajar de hace mucho tiempo. Claro. O sea, toda la normativa fiscal en Uruguay está apoyada en criterios antiquísimos. Desde la normativa para determinar cuándo la cantidad de jornales en una obra están bien, hasta el IVA de la compra del gasoil. Ese es otro tema que el sector lo padece. O sea, si determinado establecimiento en un ejercicio es muy intensivo en el uso de combustible porque plantó y yo qué sé, hizo lo que fuera que hizo, y en ejercicios siguientes no es necesario que sea tan intensivo en el uso de combustible, o sea, la norma tiene que prever que hay determinados ciclos productivos que pueden prever que en un ejercicio use más combustible que en otro. Claro. Entonces, la flexibilización del IVA del combustible tiene que ser revisada también. En esto no puede faltar el 1% de semoviente. El 1% de semoviente que pago por un lado y me lo devuelven por otro, lo único que genera es mayores costos administrativos, criterios en una intendencia distintos a los criterios de otra intendencia. Entonces, a nivel departamental esto también tiene que implicar en una reforma. Si hablamos de eliminar primaria y contribución inmobiliaria rural, y hablamos de eliminar el 1% de semovientes, ¿qué pasa con las intendencias? Y bueno, habría que pensar tal vez en un precio por la circulación en la caminería rural. ¿Quién lo tributa? ¿El dueño de la carga? ¿El transportista? Pero las caminerías rurales no pueden seguir como están. Es imposible mover la No, es producción. imposible. Pero tampoco le podemos amputar la posibilidad de recursos a los gobiernos departamentales. Entonces, ese es un tema que también que es bien importante, donde han habido casos ya de fracaso por posibles inconstitucionales, declaraciones de inconstitucionalidad cuando se han pretendido establecer esto como tasa, hay quienes lo han llevado o han pensado como precio, pero este es un punto que también tiene que estar arriba de la mesa. Hay 1000 puntos para 1000 plantear, puntos. Sí, sí, 1000 puntos. pero ojo con lo que deseas, de alguna Claro, manera, ¿no? Y ojo que hay muchas cosas que la normativa ya le permite al productor. claro, que de repente Sí. no se detectan tan fácil, ¿no? Sí, y con el sector, ¿no? Porque yo insisto, ahora que estamos viendo cierres buenos, hay muchas voces que se alzan diciendo, che, ¿cómo que un establecimiento que vale 5 millones de dólares y que obtiene 260.000 dólares de ingresos no puede llevar una contabilidad? Y no, salí, recorrer, mirá y andá a los lugares y te vas a dar cuenta Te vas a cómo dar cuenta. trabajan y cómo viven, que el tipo no puede. Mm. Y por otro lado, lo que decíamos hoy, hoy paga el 2% o el 0,1%, pero cuando le fue mal, Claro, pago claro. igual. Claro, pago igual y con una rentabilidad negativa. Entonces, ni una ni otra. Es verdad que la tributación requiere una reforma, pero tampoco es que siempre pagan poco, porque hay veces que la llevan a pérdida totalmente. Sí, sí. No es fácil, son insumos para la discusión. Obviamente hay mucha cosa que hoy, como vos decías recién, permite posibilidades.
de explorar, porque hay que ver, hay que estudiar bien si te conviene estar en IMEO, o te conviene ir a la renta, o qué te conviene, hay que estudiarlo mucho, porque cada establecimiento también tendrá sus particularidades, que no solo empiezan a correr, supongo, también valores subjetivos de qué es capaz el titular del establecimiento o el administrador. ¿Es capaz de llevar números prolijos, cosas, o es un desvolado, que hablando mal y pronto, que como son muchos, somos muchos, que no tenemos un control tan estricto de los gastos y de las cosas, que también influyen en la decisión de... Sí. Porque no solo hay que proponérselo, hay que hacerlo. En la teoría uno le puede encerrar las cosas, pero después si no las vas a poder cumplir, ni te lo ponga. Los más interesados en que el productor tribute por real somos nosotros los contadores, porque Claro. somos lo que después nos genera le genera al productor la necesidad de apoyarse en alguien. Pero hay que ser franco en esto. No podemos pensar en un sistema tributario donde no le demos la simpleza al productor. Donde no le Justo funciona. no va a ser. Justo Claro. no va a ser, porque si pensamos en que para darle simpleza hay que ir ficto, hay años donde si no buscamos una paramétrica que impacte la seca o las variables climáticas, es una industria a cielo abierto. Claro, Tiene termina la- siendo lo mismo además. Sí. Pero Bueno, hay mucha tela para cortar sí, ahí. lo importante es que el productor no lo tome desprevenido esto, ¿no? O sea, porque las gremiales a veces hacen muchas cosas buenas, pero hacen muchas cosas donde el productor no se entera. Y después los que contribuyen son ellos. Claro, porque uno se puede pensar, y ya tenemos que redondear, pero uno puede pensar, no, que eliminen los impuestos ciegos. Está bien, los eliminan, pero no los van a cambiar por nada. Exacto. Lo que se deje de recaudar por ahí va a venir por otro lado. Es decir, Exacto. te subirán el impuesto a la renta, qué sé yo, para compensar lo que se va Sí. a perder, pero resignación de impuestos, salvo que pidas rebaja de impuestos. Entonces pedir rebaja de impuestos, no pidas eliminación de impuestos. Claro, no, pero es cambiar una forma por otra. Claro, es cambiar una forma Sí, por otra. es cambiar una por otra. Que el productor no lo tome desprevenido, que el productor vaya teniendo en cuenta todo esto para que cuando en 2023, como veíamos en prensa, se ponga este tema arriba de la mesa, sea más democrático el tema. Es verdad que los ministerios no pueden estar hablando con cada uno de los productores y tienen que tener una voz o dos voces que representen. Pero hay que ver qué tan representativas son las voces que hay hoy. Sí. No quiero tener lío con nadie después de No, esto, pero está bueno, está bueno. Pero cuando uno va charlando con Abrir los el espectro por lo mismo, porque cada empresa es un mundo, no hay nadie que represente a todas, es imposible. Sí, y más que a mí lo que más me preocupa es que cuando uno habla con el productor, no está al tanto de esto. No está. No. Igual que va a tener que pagar es él. Sí. Pero bueno, espero no ganarme No, consulten a la enemistades. gente de Willy Lafourcade, vayan, discutan con ellos, intercambien. 2915-2732. Y la charla del jueves está en el canal de YouTube de ustedes. Entiendo que sí. Sí, la que estoy está viendo abierta. en Willy Lafourcade, que es el canal de YouTube, así que pueden acceder los que no tuvieron charla oportunidad. completa está ahí. Exactamente. Perfecto. Y esta columna de Federico también queda en YouTube, en Campo Rural TV. También. Así como la de Santiago Gutiérrez, anterior también. Las dos quedan a disposición de los que quieran. Campo Rural TV, allí pueden consultarlo. Y la charla sobre tributación en el agro de Willy Lafourcade también en el canal del estudio. Si ustedes me permiten, le voy a mandar un beso a Delfina Willy, que me está mirando desde casa. Delfina bueno. Willy. Cuando salí le dije que le iba a mandar un beso, así que Es tu hija mayor, la más chica. la más chica. Así que le mando un beso grande. ¿Y qué hace que no está en la escuela? ¿Delfina? Hoy va de tarde. Hoy va de La tarde. grande ya va horario completo. Bueno, Así que le mandamos un beso. un beso a Delfina, muchos saludos. Federico, ¿nos vemos? Un placer. Nos Un vemos. placer igualmente. Muchas gracias. Nos reencontramos con Federico o con alguien de Willy Lafourcade la semana que viene.